Hola, mi nombre es Marcelo. Vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy, en la cual, antes de comenzar con esta charla, vamos a recordar un poquito lo que se vio en la charla anterior. Bien, con respecto a la charla anterior, nosotros hemos dado como un ejemplo una serie de personas. Estas personas son estos personajes, en la cual la tarea que queríamos realizar es poder almacenar los datos de cada una de ellas en diferentes estructuras de datos. Los datos que nosotros habíamos generado por cada uno de estos era el nombre, su apellido y la fecha de nacimiento. Una de las opciones que hemos visto es cómo poder almacenar estos datos a través de variables. Entonces, tomando como ejemplo a la primera persona, que es María Elena, nosotros lo que habíamos realizado en este caso es almacenar cada uno de sus datos, es decir, cada uno de sus nombres en diferentes variables, y lo hemos realizado de esta manera, es decir, que habíamos generado una variable nombre para poder guardar justamente el nombre, habíamos realizado otra variable para almacenar el apellido, y por último habíamos realizado una variable para almacenar su fecha de nacimiento. Bien, entonces, a través de tres variables, nosotros habíamos almacenado este conjunto de datos de María Elena. Lo mismo hicimos para José, para Ada y para Manuel. Bien, después seguimos avanzando sobre una segunda estructura de datos, que es una estructura de datos más compleja, a la cual justamente JavaScript se conoce con el nombre de array. Estos array son colecciones de datos, es decir, me permite guardar un conjunto de datos, y la forma que nosotros habíamos utilizado estas colecciones fue de la siguiente manera. Voy a graficar en este caso, suponiendo que yo quiero almacenar los datos de todas estas personas. Entonces, lo que habíamos realizado en este caso es los nombres de las 4 personas, lo habíamos almacenado en esta estructura de datos, a la cual se denominan listas, y lo habíamos hecho de la siguiente manera, es decir, habíamos generado una lista para almacenar todos los nombres. Bien, habíamos luego generado también una lista para almacenar todos los apellidos de esta manera. Bien, y por último habíamos generado una lista para poder almacenar su fecha de nacimiento. Entonces, a través de esta estructura de lista, habíamos creado 3 listas diferentes, y en estas 3 listas habíamos almacenado el conjunto de cada uno de sus atributos. Una lista para nombres, una lista para apellido y una lista para fecha de nacimiento. Bien, lo que vamos a realizar ahora, es decir, indagando sobre estos tipos de colecciones, me pregunté, ¿no hay alguna opción o algún array que me permita justamente guardar este tipo de información de otra manera diferente? Por ejemplo, me gustaría de que cada una de estas personas estén almacenados todos sus datos en un solo conjunto, como lo estoy señalizando de esta manera. Entonces, la respuesta en este caso es que sí, podemos almacenarlo a través de una colección cuyo nombre es registros. Bien, ¿cómo es un registro? Un registro se comporta muy parecido a lo que sería justamente la estructura de una lista, en la cual vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias con respecto al modo que llaman los nombres de estos datos que almacena. Bien, pero ante todos tengan en cuenta que es importante que tanto como las listas como los registros
cada uno va almacenado en una variable. Bien, entonces, ¿qué elementos componen estos registros? Bien, un registro adentro tiene datos y estos datos se llaman valor. Bien, y la forma de identificar cada uno de esos valores, es decir, para yo acceder, en este caso, al valor del casillero 1 o el valor del casillero 2 o 3, bien, nosotros con el tema de las listas habíamos visto que esto se estaba identificado a través de una numeración, y esta numeración se denominaba índice. Y con respecto a los registros, bien, cambia un poquito eso, que es realmente lo que varía con respecto a la lista. Acá realmente no hay una numeración. Es decir, que cada una de estas casillas se identifica a través de algo que se denominan clave. Entonces, cada casillero tiene su clave y dentro de esas claves justamente contienen sus valores, es decir, sus valores que van a representar los datos de cada una de estas personas. Bien, en este ejemplo voy a identificar a través de líneas cómo serían los valores y cómo serían, en este caso, las claves. Entonces, suponiendo que necesito almacenar, en este caso, los datos de María Elena, entonces, el string María Elena sería uno de los valores que voy a almacenar en esa casilla, Walsh, que sería el otro valor que voy justamente a colocar dentro de esa casilla, y por último el dato de numérico 1930 sería el último valor de almacenamiento dentro de estas casillas. Tengan en cuenta que estas casillas son como una especie de variables almacenando datos en forma continua. Entonces, los valores son los que justamente están representados en este caso con la flecha de color rojo. Ahora, cuando hablo de clave, ¿a qué me estoy refiriendo? Bien, en este caso, cuando me refiero de clave, es cada uno de estos datos que justamente almacena, como si fuese una pequeña variable. Es decir, que la palabra nombre representa a la clave, en este caso, del primer casillero. Con respecto a lo de apellido, sería la segunda clave. Bien, y con respecto a la tercera clave sería la palabra nacimiento. Entonces, de esta manera está conformado lo que serían las claves. Una cosa muy importante es que las claves es única, es decir, que no puedo tener claves repetidas, porque si no, justamente a la hora de buscar el dato o el valor correspondiente, no sabría cuál del valor, en este caso, me va a elegir. Entonces, la pregunta sería, Marcelo, ¿de qué manera podríamos representar estos registros que recién has mencionado a través de JavaScript codificándolo? Bien, la respuesta sería de la siguiente manera. En este caso, observarán de que he generado una variable persona en la cual esta variable persona tiene un registro vacío. La representación de los registros justamente se hace a través de esta llave, difiriendo en este caso con respecto a la lista que lo hace a través de corchete. Una vez que yo tengo este registro vacío, bien, tengo diferentes maneras de cargar justamente datos dentro de un registro. Lo que quiero aclarar justamente es que cada dato de estas personas van a ir en registros diferentes. Entonces, si quiero cargar los datos dentro de un registro, en este caso de la persona María Elena, lo que tendría que hacer es, por ejemplo, generar una variable a la cual llamaré letPersona1, bien, en la cual lo que voy a generar justamente dentro de esa llave es, primero, voy a marcar justamente cada uno de sus claves que componen este registro. Entonces, dentro del registro tengo la clave nombre, que la estoy marcando con flecha roja, tengo la clave apellido y tengo la clave nacimiento. Estos serían justamente los nombres que van a identificar cada uno de esos casilleros. Ahora, en color
en color gris voy a recuadrar justamente cada uno de sus valores. Es decir, que la clave nombre le corresponde el valor María Elena. Con respecto a la clave apellido, el valor que le corresponde es Walsh. Y por último, a la clave nacimiento le corresponde, en este caso, el valor numérico 1930. Y si observan ustedes, ahora lo voy a marcar en color azul, cada uno de estos claves y valores, es decir, siempre es al par, digamos, siempre es, cada casilla tiene su par clave-valor. Fíjense en que cada uno está separado, acá lo voy marcando con una flecha de color rosa por comas. Entonces las comas lo que representaría en este caso es la separación de cada agrupación o par clave-valor. Bien, de esta manera completaría los registros de las siguientes personas. En la persona 2 cargaría los datos de José de San Martín, en la 3 los de Ada y por último en la variable persona 4 cargaría los datos de Manuel. Finalizada esta presentación, los invito a que volquemos esto mismo codificándolo a través de JavaScript. En este caso vamos a utilizar lo que sería la aplicación web en este entorno de desarrollo que vengo utilizando desde su comienzo, desde estas charlas, que es el Replit. Bien, una vez que ingresamos a este sitio web, que es el replit.com, y como habíamos mencionado charlas anteriores, y una vez que me registro sobre este sitio, en su pantalla principal observamos que tenemos del lado izquierdo del panel un botón de color azul en la cual nos va a permitir generar o crear nuestro entorno de desarrollo donde vamos a codificar en este caso a través del lenguaje JavaScript. Bien, procedo a armar ese entorno. Hago clic en crear. Bien, espero que cargue su ventana. Vamos a elegir, en este caso, con qué tipo de lenguaje vamos a programar. Tengan en cuenta que para el entorno JavaScript utilizo el Node.js. Bien, hago clic sobre esta opción, bien, y le voy a colocar en este caso el nombre que va a tener mi entorno de desarrollo, a la cual le voy a colocar tarea 4. Bien, creo el entorno. Bien, y a continuación vamos a empezar a codificar a través de estos registros, de estas estructuras de datos, bien, las personas que hemos visto anteriormente en la presentación. Bien, tengan en cuenta que lo que voy a hacer es empezar a generar primero los comentarios dentro de lo que sería el entorno de codificación, bien, dentro de ese entorno de codificación, y una vez que coloque el comentario, voy a empezar justamente a armar las variables con sus correspondientes registros y mostrarles la forma que esto van a ser cargados, las 3 formas diferentes que tengo para cargar justamente datos en registro. Y a medida que vaya cargando datos, voy a ir probando, o voy a ir visualizando, mejor dicho, estos datos a través de la consola que tengo justamente en la parte derecha de esta ventana. Entonces, me voy a poner ahora a codificar.
Bien, a continuación voy a generar el segundo registro, en este caso utilizando una técnica diferente para poder cargar los datos dentro de ese registro. Bien, como ustedes habrán observado, esta segunda metodología de carga de registro lo realicé de la siguiente manera. Primero lo que hice fue, en este caso, a invocar al nombre de la variable que contiene ese registro vacío. En este caso me hice referencia a la variable persona 2. A continuación, a través de la anotación de puntos, bien, dividí lo que sería la variable de, en este caso, la clave que va a tener justamente uno de los datos de ese registro, y a continuación he asignado a través del operador de asignación igual justamente el valor que va a tener en este caso ese dato, que es el valor José. Entonces, vuelvo a repetir, invoqué a la variable que contiene el registro. La anotación de puntos me separa justamente lo que es la variable de la clave de este dato, en la cual la clave es la palabra nombre. Generé el operador de asignación y a continuación le coloqué el valor justamente a esa clave, que es José. De esta misma manera repetí el proceso para completar todos los datos de este registro. Bien, ahora lo que vamos a realizar justamente es, voy a generar un tercer registro, justamente cargándolo de otra manera diferente. Bien, hago la aclaración que parto de registros vacíos. De esta manera hemos visto las tres formas de poder cargar un registro. Bien, nos quedaría un registro pendiente que sería el registro de la persona Manuel Belgrano. En este caso los voy a dejar a ustedes para que elijan cuál va a ser la metodología de carga de este registro. Tengan en cuenta que estos tipos de carga va a depender del contexto de donde ustedes estén trabajando o desarrollando estos registros. Bien, bueno, yo voy a utilizar un método de carga que ya lo tengo realizado. Lo que voy a hacer es simplemente pegar lo que hice y de esta manera estoy generando este registro de la persona 4 utilizando la metodología 1, es directamente cargar dentro de sus corchetes las claves y valores de esta persona. Bien, por último, lo que voy a realizar justamente es ir comprobando cada uno de estos registros enviando los datos a través de la consola. Entonces, voy a llamar a la función console.log, bien, en la cual voy a pasar como parámetro, en este caso, el registro de la persona 1. Bien, activo, hago correr justamente esta función
y si observan en la parte derecha del panel me está devolviendo justamente el registro con los datos de esta persona 1. Bien, voy a probar lo mismo para la persona 2, que lo he cargado a través de la escritura de puntos. Bien, con respecto a la persona 3, también voy a ver su registro, en la cual lo hemos realizado a través de lo que sería la anotación de corchetes. Bien, lo que, bueno, justamente no había explicado es este tipo de carga de registro. Tengan en cuenta que nuevamente vuelvo a invocar el nombre de la variable que contiene este registro vacío, que es persona 3. Bien, ahora la clave, en este caso, difiere con respecto a la carga anterior. En vez de colocarlo después de un punto, he abierto estos corchetes y dentro, a través de comillas, en este caso usé comillas simples, le estoy diciendo cuál va a ser la clave justamente de este registro, y después a través del operador de asignación le doy el dato que va a llevar justamente ese registro. Bien, voy a ser reiterativo. Tengan en cuenta que justamente los registros se componen de lo que llamamos clave y valor. Bien, siempre se carga de a par los datos. Y tengan en cuenta otra cosa que he mencionado en la presentación anterior, de que estas claves no pueden ser repetidas. Bien, es decir, no pueden haber dos claves con la palabra nombre, porque eso, la verdad, que no se puede realizar a través de estas colecciones. Bien, bueno, desde acá justamente doy por terminada lo que sería la carga de registro, y a continuación voy a plantear una situación en la cual voy a armar un procedimiento que me permita justamente extraer datos de los registros y, ¿por qué no?, realizar pequeños cálculos. Bien, esto lo vamos a realizar a continuación. Voy a trabajar sobre el mismo entorno. Tengan en cuenta que me voy a ir un par de líneas más abajo para poder justamente plantear esta situación, este procedimiento que voy a realizar. Antes de comenzar con el procedimiento, me olvidé de mostrarles justamente de qué manera puedo extraer uno de los datos que componen, en este caso, los registros que hemos creado más arriba. Bien, comienzo. Supongamos que necesito extraer el nombre del registro de la persona 1. Entonces, la forma de hacerlo es invocando a la variable que posee ese registro, en este caso persona 1, voy a llamarlo a través de la anotación de punto. Voy a colocar un punto y automáticamente obsérvense que en este caso el IDE me está sugiriendo cuáles son los campos que están disponibles con respecto a este registro. Observen que tengo para consultar sobre apellido, sobre nacimiento o sobre nombre. Voy a elegir en este caso apellido, hago un enter para seleccionar esa clave y automáticamente hago correr el console log. Y como resultado observamos en la parte derecha del panel que nos ha entregado como resultado el valor Welsh. Entonces, la persona 1 fue consultada por su clave apellido, devolviéndonos en este caso como dato su apellido Welsh. Bien, esto mismo voy a hacerlo con la persona 2. En este caso voy a preguntar por su nombre. Por su nombre, bien, hago correr la función console log, bien, para obtener en este caso el nombre. Bien, vamos a hacer, por último, voy a consultar por la persona 3, pero en vez de utilizar en este caso la anotación de punto, voy a utilizar la anotación de corchete, a ver si responde justamente a esta solicitud. Abro los corchetes, entre paréntesis, disculpen,
entre comillas, voy a colocar el nacimiento, la clave nacimiento. Bien. Bien escrito, ¿no? Nacimiento. Bien. Hago correr la función console.log y obsérvense que también responde, en este caso, a la anotación de corchete enviándome a la consola su fecha de nacimiento. Bien. Comenzaré creando un procedimiento en el cual este procedimiento, la tarea que tiene que realizar es la siguiente. El procedimiento va a recibir un registro en la cual queremos extraer de ese registro su nombre, su apellido y su edad actual. Tengan en cuenta de que este último dato, la edad actual, no figura dentro de la clave o dato en el registro que me van a pasar, entonces voy a tener que realizar una nueva tarea para que pueda calcular cuál es la edad actual de esta persona que me pasan a través de un registro. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es comentar la función console.log, la que tengo en la línea 33, para que a la hora de ejecutar justamente este procedimiento no lea esa función. Entonces, vamos a generar unos comentarios que me permita dividir de lo que sería las resoluciones de arriba con respecto a este procedimiento que voy a crear. Entonces, como ya sabemos, en el lenguaje JavaScript, tanto para las funciones como o procedimiento, se utiliza la misma palabra clave, que es function. Con la diferencia que cuando yo quiero generar una función, tengo que ingresarles dentro del cuerpo un retorno. Bien. A esta función la vamos a llamar mostrar datos. Bien, entonces primero lo que hago es justamente asignarle un identificador a esta función. Armo lo que sería la estructura de una función en la cual lleva unos paréntesis donde voy a colocar o no el dato que voy a recibir a través de parámetros, como ya lo hemos descrito en la charla anterior, y dentro de esta llave justamente lo que iría colocado es denominado cuerpo, es la resolución que voy a dar justamente a este procedimiento. Entonces, como dije que es un procedimiento, en este caso no va a llevar ningún retorno. Entonces, lo que yo necesito para poder realizar este procedimiento, esta tarea, es primero recibir un registro. Entonces, dentro del parámetro, lo que voy a colocar justamente, identificando este dato, la palabra registro. Tengan en cuenta que puede llevar cualquier tipo de nombre. Bien, esto sería una variable dentro de esos paréntesis que va a recibir un argumento que va a venir desde afuera. Ahora, una vez que yo reciba ese registro, bien, lo que voy a hacer es extraer el dato que yo necesito mostrar en consola. Entonces, voy a llamar a la función console.log y entre los paréntesis el argumento va a ser, voy a tomar el registro que me están enviando por el parámetro y una vez que lo reciba voy a extraer a través de la anotación de punto el dato del nombre. Entonces voy a colocar registro.nombre. De esa misma manera voy a llamar nuevamente a la función console.log, bien, para poder mandar a la consola, en este caso, el apellido de esta persona, en la cual ese dato me llega justamente a través del registro que fue enviado por el parámetro, y utilizando nuevamente la anotación de punto, voy a justamente a extraer el apellido de ese registro. Bien, y por último, yo necesito también extraer de ese registro la edad. En este caso, la edad no es un dato que está dentro del registro, pero bueno, sabemos que contamos con la fecha de nacimiento, entonces podríamos realizar una nueva tarea
y esta tarea se encargaría de poder calcularme cuál es la edad de esta persona cuyo registro fue enviado por el parámetro, tomando como datos la fecha de nacimiento y la fecha actual. Entonces, para poder hacer esta tarea, lo que voy a realizar ahora justamente es realizar una función. Entonces, una cosa que me olvidé de colocar acá arriba, voy a colocar un comentario para justamente que esto quede identificado, que esto es un procedimiento de lo que estoy realizando acá abajo, y lo que voy a hacer a continuación, como yo necesito que realice una tarea y de esa tarea yo necesito que me envíen el resultado, entonces esta tarea va a estar encerrada dentro de una función. Entonces, vamos a colocar la palabra clave function y dentro de esta palabra clave voy a colocar su identificador. Lo voy a llamar, haciendo referencia a la tarea que va a realizar, es el nombre de calcular edad. Bien, en la cual, para yo poder hacer esa tarea, yo también necesito que esta función reciba como parámetro el registro. Es decir, que yo necesito que me envíen el registro para poder extraer, en este caso, el dato de la fecha de nacimiento. Entonces, la tarea para que pueda justamente calcular la edad de esta persona va a ser de la siguiente manera. Como es una función, ya sé que tiene que tener un retorno, entonces lo que voy a retornar va a ser una expresión, en este caso va a ser una resta, en la cual voy a colocar como uno de los datos es el año actual, que sería 2021, y eso se lo voy a restar a la fecha de nacimiento. Y para obtener justamente la fecha de nacimiento voy a utilizar justamente la anotación de punto. Entonces, a través del registro que recibo por parámetro, voy a indicar que necesito, que en este caso, que me extraiga el campo nacimiento. Bien, tengo que escribirlo nuevamente bien, nacimiento. Bien, y una vez que me extraiga ese dato, lo que voy a hacer es restarle al año actual. Y una vez que esto esté restado, automáticamente la función lo va a devolver a quien justamente lo solicite. Entonces, en la línea 41, siguiendo con el procedimiento de que necesito mandar por consola la edad actual de esta persona que me envía por registro, entonces lo que voy a hacer es, acá adentro voy a llamar a la función calcular edad, bien, que hemos creado más abajo, y como esta función calcular edad necesita que le envíen el registro, bueno, este procedimiento se va a encargar de enviarle el registro que obtuvo, en este caso, desde el procedimiento, desde la persona o del usuario que lo solicitó. Entonces, con esto prácticamente ya hemos concluido parte de esta tarea planteada, en la cual yo necesito justamente a través de un registro enviado extraer ciertos datos, y ciertos datos que no tengo voy a derivarlo a otra tarea, en este caso una función que me haga justamente un cálculo y me retorne el resultado de ese cálculo. Bien, vamos ahora a invocar el procedimiento, colocando, en este caso voy a llamar al procedimiento mostrar datos. Bien, y el mostrar datos, para que esto funcione, el procedimiento, necesito enviarle el registro. Entonces, como hemos armado en las líneas más arriba 4 registros, entonces voy a tener que colocar la variable de uno de esos registros. Entonces, por ejemplo, voy a enviar en este caso el registro de la persona 1. Ahora, voy a hacer correr en este caso el programa haciendo clic en este botón de play y vamos a ver cuál es su resultado. Bien, observen de que como resultado me está enviando el procedimiento, en este caso
En la línea 38 me envía el nombre del registro que pasé. En este caso yo pasé el registro de la persona 1. Me está indicando cuál es el apellido de este registro y también me ha calculado a través de una función externa, en este caso, la edad actual de esta persona. Entonces, este procedimiento está cumpliendo con la tarea que hemos asignado. Bien, vamos a probar las otras personas. Entonces, vuelvo a llamar al procedimiento acá abajo. Lo que voy a cambiar es el registro que le voy a enviar ahora. Le voy a enviar a la persona 2 para que también me extraiga sus datos y me calcule la edad. Bien, es José de San Martín con 243 años. Vamos con la persona 3 a enviarle su registro. Corresponde a Ada, tiene 206 años. Y por último le voy a mandar el registro de la persona 4 que corresponde a Manuel. Bien, correcto, es Manuel Belgrano y actualmente tendría 251 años. Entonces, de esta manera hemos utilizado a través de procedimientos y funciones el uso de estos registros. Entonces, llevo a la reflexión. Como hemos visto en las charlas anteriores, a la hora de, por ejemplo, almacenar datos de una persona, vimos de la forma que se hace a través de variables, a través de listas y por último a través de justamente esta estructura de datos llamado registro. Entonces, podemos decir que el registro es una estructura de datos válida, bien, para poder justamente almacenar estos tipos de datos en su conjunto en general. Uno de los temas que quedó pendiente con referencia a esta estructura de datos denominado registro es el tema de que si esta estructura permite ser recorrido a través de una estructura de control llamada for, como lo hicimos en la charla anterior. Bien, este tema realmente no está desarrollado dentro de lo que sería los módulos, el módulo 2 imperativo de Mumuki, entonces este tema va a quedar pendiente para que ustedes lo indaguen o lo averigüen, a ver si es factible poder recorrer esta estructura de datos registro, lo mismo, de la misma manera que lo hacíamos con la estructura de datos lista, ¿bien? Entonces, lo que planteo es que nosotros a través de una variable almacenamos esta estructura de registro en la cual dentro de cada una de estas cajitas contenía su valor y estos valores eran accedidos a través de clave, ¿bien? Estas claves son palabras no repetibles que identifican los datos que están colocados dentro de cada una de esas cajitas. Bien, entonces, esta sería la forma que nosotros habíamos recorrido una lista a través del for, bien, que también fue explicado en la charla anterior, y había una versión del for mejorada que era el for of, bien, que sería este tipo de estructura que también nos permitía recorrer la lista, extraer el dato y almacenarlo dentro de una variable a la cual a esta variable lo llamamos elemento. Entonces, queda en ustedes que averigüen, que indaguen si es factible poder utilizar estas estructuras de control, tanto el for como el for of, dentro de un registro, ¿bien? Entonces, voy a precisar de que en el próximo encuentro, que va a ser el día lunes, bien, alguien me diga si es factible que yo pueda utilizar estos for para recorrer un registro. Bien, acá les dejo una actividad a la cual denominé actividad 3. Como título es comparando datos de registro. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Bien, el objetivo, como está planteado en este sector, es que ustedes apliquen los conceptos de registros, tanto utilizando procedimientos como funciones. Esto ustedes lo verán de qué manera generan la solución para este problema. Entonces, le leo rápidamente la consigna.
Silvia es una de nuestras colaboradoras, solicita al equipo de programadores C Programar de Argentina Programa confeccionar un procedimiento que nos permita comparar dos personas. Bien, que se encuentran almacenada cada una de ellos en registro, mostrando su nombre, apellido y fecha de nacimiento por consola, cuyo criterio es quién nació primero teniendo en cuenta su año de nacimiento. El procedimiento recibirá dos registros a través de su parámetro. Los registros será confeccionado por el equipo inventando su nombre, apellido y fecha de nacimiento. Una vez finalizado el procedimiento, el equipo invocará a la misma pasando dos registros y verificará que el procedimiento realice la tarea correspondiente, mostrando los datos a través de la consola. Se recomienda al equipo que pongan en práctica todos los aprendizajes adquiridos en el módulo de programación imperativa con el lenguaje JavaScript. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos, ¿cuál sería en este caso el escenario esperado? Es decir, que yo en la consola pueda ver el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento, es decir, no le estoy pidiendo que calcule la edad, solamente estos tres datos, pero de la persona que en este caso nació primero. Acuérdense de que el procedimiento va a recibir dos registros, es decir, dos registros de dos personas de las que ustedes generen. Y en eso lo que yo tengo que hacer es comparar cuál de los dos nació primero, y una vez que obtengo ese dato, quiero mostrar por consola justamente su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. Bien, acá está explicado cuál es el propósito, es que creen un procedimiento que devuelva los datos solicitados por la consigna. Estos datos son lo que acá mencioné más arriba. Y lo que estoy sugiriendo, pero tengan en cuenta que ustedes pueden colocar cualquier nombre a ese procedimiento, es que le pongan comparar registros, bien, que es la tarea que tiene que realizar ese procedimiento. Y con respecto a las precondiciones, tengan en cuenta que para poder llegar a hacer esto necesito por lo menos crear dos registros para poder compararlos. Si ustedes crean más, está perfecto, puedo seguir comparando diferentes personas a través de su registro. Tengan en cuenta que el procedimiento recibe los dos registros que yo necesito comparar. Bien, saben cuál es el criterio, quiero saber cuál de ellos es el que nació primero. Bien, a través de su fecha de nacimiento necesito que esos datos se muestren por consola y por último, bueno, tengan en cuenta que a través del console log yo voy a poder visualizar si el procedimiento realiza la tarea. Bien, entonces, esta es una de las actividades que yo propongo para que ustedes puedan practicar con referencia al tema de registros.